qué orar por todo? ¿Por qué orar todos los días? La oración da gobierno a nuestra vida. La oración da gobierno y es uno de los pilares que da Dios para que todos nosotros podamos vivir y encaminarnos en el despertar espiritual al que Dios nos está llamando. La palabra de Dios dice que Dios creó el cielo y la tierra se la entregó al hombre. Así como el sacrificio que hizo Jesús hacía falta que lo hiciera un hombre, asimismo todo el gobierno de las cosas de la tierra están en manos de nosotros, de las cosas que tú pisas, de la tierra que tú pisas. Por eso es que Dios interviene el reino de Dios cuando nosotros hacemos que intervengan, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros tocamos, cuando nosotros llamamos. Esa es nuestra mejor fortaleza, nuestra mejor arma. Y empieza con una vida de fe, porque la vida de fe a veces se vuelve difícil para muchas personas, porque somos nosotros los que tenemos que ser los pioneros en las cosas que hacemos. Somos nosotros los que tenemos que volvernos esos motores individuales, independientes, que levantan, que hacen las cosas con la ayuda de Dios. Dios está con nosotros, dice la palabra, pero dice la Escritura que el que busca a Dios tiene que creer que le hay, porque si no es una fe muerta. El que busca a Dios tiene que creer que le hay. Y de esa manera todo lo que de la mano de Dios te propongas, todo lo que esté en función de su reino, todo lo conseguirás, todo lo lograrás. Porque cuando un poderoso gigante, dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, todo lo que te propongas, todo lo que hagas que se intervenga por el reino de Dios, todo lo conseguirás. Y esa es la vida de fe. Pero ahí es donde más nos cuesta. ¿Por qué? Porque es empezar a caminar. Es empezar a caminar en los principios y en las cosas que Dios nos da. Porque nos cuesta muchas veces creer la palabra de Dios. Nos es más fácil pensar que Dios perdona todo, que Dios nos bendice en todo y que Dios pasa todo. Y empezamos a poner principios y cosas de lado, impidiendo que las bendiciones vengan para nosotros y para nuestras vidas. Impidiendo que el mayor anhelo de todos y cada uno de nosotros, que es hablar con Dios, estar en una comunión con Dios. ¿Cuántos quisieran estar en una comunión constante con Dios? Todo el que busca a Dios, ese es su mayor anhelo. No hay nadie que esté en búsqueda del Señor. Vamos a bajarle un poquito el piano. No hay nadie que esté en la búsqueda de Dios que no tenga un anhelo muy grande de tener una comunión íntima con Dios. Ese es lo que logró el apóstol Pablo. Lo que logró el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Definitivamente fue o es lo que la mayoría de las personas anhelan, si no todas las que buscan de Dios. Poder ver cosas de Dios, entrar en cosas de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, rompió la cortina que impedía que esas cosas pasaran. Pero ¿por qué a la gran mayoría no le pasan? Porque a la gran mayoría de las personas hay que empujarlas para que le crean a Dios. A la gran mayoría de las personas prefieren estar en un estado de stand-by, esperando que Dios haga algo. Y si leemos la mayor parte de lo que dice la palabra de Dios, dice que el primer paso lo damos nosotros. El primer paso en nuestra vida espiritual lo tenemos que hacer nosotros.
tenemos que empezar a hacer, a caminar, y el mundo espiritual nos observa. Y es cuando empezamos a crecer en unción, en fe y en todo lo que hacemos. Pero eso tenemos que hacerlo nosotros. Es como el que quiere casarse. El hombre que quiere casarse tiene que enamorar a su futura esposa. Es como el que quiere emprender una empresa. Ese hombre tiene que esforzarse por levantar esa empresa. Y así es en las cosas también de Dios. Hay que empezar a caminarlas en fe, entendiendo que la palabra de Dios es donde está el fundamento que nos permite avanzar. ¿Por qué oramos? Porque la Escritura dice cómo orar y por qué orar. La Escritura nos da la instrucción de la oración, de por qué orar, de cuántas veces orar, de la fe con que debemos orar, que dice la Escritura, toque la puerta. ¿Qué dice la Escritura? Llame. ¿Qué significa eso? Que mi oración debe ser una oración de fe. Yo no puedo orar como oran algunas personas, que oran una vez por algo, como ven que no pasa nada, ya me voy para el mundo. Sigo yendo a la iglesia, pero estoy en el mundo en el sentido de que ya no oro, mi fe se apaga muy rápido. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? La palabra de Dios dice que no hay nadie que toque que no le será abierto. Que no hay nadie que llame al que no se le vaya a atender. Lo único que no dice cuántas veces hay que tocar. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Y ahí es donde Dios nos va fogueando, ahí es donde Dios nos va ayudando, ahí es donde Dios nos va haciendo. Porque cada vez que vamos orando día tras día, año tras año, década tras década, entonces vamos penetrando en esa fe y vamos conociendo más a Dios y nos vamos dando cuenta todos nosotros que Dios es real. A través de su comunión, a través de la comunión con Dios, ya yo aprendí que Dios tiene su tiempo, porque el tiempo es de Dios, pero que Dios es real, que cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, Dios está ahí con uno siempre. Dios a uno lo cuida, lo bendice, lo guarda. Y que no hay nadie mejor que Dios. A través de la oración aprendí que yo no amo a nadie más que a Dios. Más que a Dios. Porque es una intimidad. Cuando entras en oración y te das cuenta que está ahí, que es verdad, que es real, que es tu Padre, que te cuida, que no va a fallar, que te va a dar la idea, te va a dar la ruta. Pero más que la idea y la ruta, quiere encender la llama. Pero entonces hay que romperse. Porque en la carne, la creación de Dios, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu quedó a un lado a través del pecado, que es la parte de Dios. El cuerpo y el alma se juntan para vivir una vida natural, normal. Entonces hay que encender la parte espiritual de uno para uno poder ver realmente la ruta que le tiene a uno Dios. Y eso lo vas a lograr caminando en fe. ¿Habrá sido fácil para Pedro salir de la barca? No, en ningún momento tuvo que haber sido fácil. Poner el agua sobre el mar en una tormenta, no. Pero este es tu momento de salir de la barca. No sé si alguien está entendiendo lo que le quiero decir. El momento cuando todo lo sientas destruido, que no ocurre, esa es la tormenta bíblica de la que habla el Señor, y es cuando Dios te dice, ven, confía en mí, camina, vente. Pero la mente, la carne y el alma dicen, no, es imposible. Lógicamente no puedo, pero Dios no trabaja de formas lógicas. Dios trabaja de forma espiritual y bajo el principio de la fe, los cuales tenemos que ponerlos en práctica nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Somos nosotros quienes lo van a poner en práctica. No va a ser Dios. Vamos a ser nosotros. Y toda esta enseñanza y todo lo que nos da el Señor es justamente para que cuando se encienda el horno,
cuando no se ve el resultado, cuando no está lo que esperamos, ahí es donde viene Dios a hacer milagros y prodigios y señales, porque después de eso nadie puede decir que no fue Dios, y es donde Él se lleva la gloria a Dios, y es donde se levantan hombres y mujeres que lo adoran y lo alaban, pero porque saben, ¿me entienden? Que después de que ya no había esperanza, entró Él, y Él sí hace milagros, y Él sí bendice la vida de las personas. El Señor viene hablándole a la iglesia de lo que recibimos, de que el tiempo que este corazón lata, somos unos mayordomos. Según nuestras capacidades nos pone cosas en las manos, las cuales nos exige que las entreguemos. Amén. Somos dadores, mayordomos y dadores, sembradores. Pero también dice el Señor que nosotros debemos ver muy bien la forma en que damos las cosas, muy bien la forma en que sembramos, porque uno puede sembrar, cuando uno va a una finca de esas que uno ve por televisión, uno ve que el sembrador sembró bonito, alineado, espaciado, organizado, pero también uno ve que hay sitios donde se siembra totalmente desorganizado. Cuando se siembra desorganizado es difícil la cosecha, es difícil el riego, es difícil mantenerlo, es difícil abonarlo, es difícil porque todo está enredado. Dios nos manda a enseñar a saber bien cómo estamos sembrando, no solo por lo que Él nos manda. ¿Por qué oramos? Hay claves en la Biblia por qué orar. ¿Por qué amamos a Dios? Hay claves en la Biblia de cómo amar a Dios. Hay claves. Como yo les he dicho estos últimos días, muchas personas dicen, yo amo a Dios. Pero cuando tú le dices, ¿por qué no haces lo que Dios dice que hagas? La respuesta siempre es un silencio. Y es lo importante de no vivir bajo teorías religiosas o bajo creencias. El libro de Efesios en el capítulo 4 dice que el Señor Jesús establece ministerios y ministros para darle solidez a la iglesia, que tiende a ir como una hoja al viento de un lado para otra, sin saber por qué hace las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Un día te quiero y otro día te odio. Un día te amo con todo mi corazón, pero el otro día quiero divorciarme. Un día creo en esto y un día creo en aquello. Ese no es el fundamento de la roca que dice Cristo que debemos tener. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nacemos de nuevo y estamos bien fundamentados, nos fundamentamos sobre la roca que es Cristo, que es sus principios, su palabra, y de ahí, una vez que estamos fundamentados, ya nada nos mueve. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, teorías religiosas en este mundo hay de a miles. Y si usted se pone a ver los canales de televisión, usted termina pensando que la Biblia está equivocada. Si usted se pone a ver Discovery Channel y todos estos canales que hablan de los distintos evangelios y de las cosas, cómo hay teorías y cómo hay sectas y cómo hay gente que dice cuál es el camino al cielo. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Y gente que se inventa una cantidad de cosas para decir cuál es la ruta. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Dice, en los postreros días que vendrá de todo. Y muchos serán engañados. Incluso algunos de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es que, como les decía, la palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay sectas secretas. No hay, ¿cómo es que se llamaban? Estas sociedades secretas, donde voy obteniendo niveles de conocimientos y grados de importancia a través de no sé qué. Lo único que el Señor dijo es que para entender el reino de Dios necesito que seas como un niño, que me creas como lo que dices que yo soy. ¿Por qué? Porque si no entendemos los principios espirituales de Dios, veremos pasar nuestros años, los podremos hasta disfrutar,
Pero cuando lleguemos a cierto punto de nuestra vida, veremos hacia atrás y diremos, ¿y entonces? Por eso quiero, entendiendo el espíritu de lo que Dios está ministrando a la iglesia, quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos una parábola bien interesante en el libro de Lucas. Vamos a leerlo en el libro de Lucas en el capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Y dice la palabra de Dios que estaba lleno de llagas, dice la Escritura. Este hombre mendigo, dice la Escritura, no tenía nada era totalmente pobre. Lo echaban a la puerta de él, dice la palabra de Dios, como una cosa sin voluntad. Y es que el cielo siempre nos manda señales, porque a través de esta parábola, a través de esta historia, vamos a ver que este hombre rico no era un simple hombre rico, era un hijo de Abraham, era parte del pueblo de Dios, y además de eso, era bien entendido en la Biblia. Entonces, porque es que uno podría decirse, bueno, pero ¿y qué importa si el hombre tenía sus riquezas? El hombre tenía sus riquezas, y ¿quién cuando no tiene sus riquezas se viste bien y come bien y hace fiestas y se compra todas las cosas que quiera y hace todo lo que quiera? Sí, es verdad, es una bendición. Pero el mundo espiritual manda señales, yo me he dado cuenta de eso. Es que es una cuestión hasta geográfica. Los países más ricos de este mundo siempre tienen países más pobres metiéndole gente, llámese Europa, llámese Estados Unidos, Canadá, siempre estarán ahí para decirles, hay problemas, para decirles, aquí está la señal, para que veas que siempre hay cosas que hacer, que este hombre rico, yo no sé por qué, pero le echaban a Lázaro en la puerta, un mendigo que no tenía nada, un mendigo que él era muy rico, con muchas joyas, con los mejores vestidos, hacía fiesta todo el tiempo. Pero ahí estaba la señal de que nosotros no podemos vivir nuestra vida de espaldas al llamado de Dios. Porque dice la Escritura que la vida, aunque necesita la bebida y la comida, no fue hecha para la bebida y la comida. Entonces, este rico tenía la señal de Dios, que era el mendigo ahí a su puerta. Y sigue diciendo que ansiaba. Fíjate lo que dice la palabra. Este ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y es hasta interesante que este rico tenía tanto que hacía banquete, dice, cada día. Pero en su banquete obviaba la señal que tenía a su alrededor. Y es que nosotros no podemos disasociarnos de la vida, del mundo que nos rodea. No porque yo esté bien me puedo olvidar, porque es que el mensaje de Dios y el llamado de Dios está para que el que más se le da, más se le demanda. Y al que menos se le da, menos se le demanda. Yo no sé qué mayordomía tienes tú, dinero, inteligencia, capacidades, pero tú tienes que estar pendiente con las cosas que Dios está poniendo en tus manos, que un día tienes que entregar. Porque yo no he visto cuando hacen las carrozas fúnebres esas por ahí, usted ha visto, ¿no? Por la avenida de los trabajadores, cuando van a enterrar a los muertos, yo no he visto que lleven los yates atrás, ni
ni las casas, ni nada de eso, porque se las llevan, no. Un cajón y listo. Y todo lo que estuvo en las manos de las personas pasa a otras, pasa a otra cosa, o se pierden, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo lo que la enseñanza nos dice y lo importante, iglesia, que es del despertar para nosotros espiritualmente, y de que le demos a Dios lo que es de Dios, diga conmigo, y a César lo que es del César. Entonces sigue diciendo que este hombre era muy rico, hacía banquete todos los días. Pero yo me imagino, porque las casas judías de ese tiempo no eran como las casas de ahorita, con 20 rejas y 10 muros, no. Ellos comían aquí y ahí estaba la calle. O sea que él estaba en su banquete aquí y ahí le tiraban a Lázaro. Lázaro solo ansiaba, dice, comerse las migajas que caían de la mesa de este hombre, pero ni las migajas le daban. Sigue diciendo, y aún los perros venían y le lamían, dice la palabra de Dios, las llagas que tenía este hombre. Aconteció lo que va a acontecer siempre, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, dice la palabra de Dios. Muere uno y después muere el otro. Y dice la Escritura que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormenta, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero yo quisiera hacer una pausa, porque uno podría preguntarle, yo le preguntaba a Dios, pero Dios, ¿y por qué? ¿Por qué este hombre rico tenía que ir al Hades y Lázaro tenía que ir con Abraham? Y oraba preguntándole al Señor, y el Señor me dijo: es que a Lázaro no había nada que exigirle, pero al hombre rico sí había mucho que exigirle, porque él fue rico para él, pero no fue rico para con Dios. Y él conocía la palabra de Dios. Él vivió una vida para él, y eso es más pecado, conociendo el diseño de Dios para tu vida, que cualquier prostituta, delincuente o corrupto que tú puedas imaginarte. Una vez que conoces el diseño y el plan de Dios para tu vida, es más pecado darle la espalda que cualquier corrupto que se robe todo el dinero del mundo. Porque entre los llamados, dice la palabra de Dios, que hay pocos. Y además de eso, no puedo entender que el trabajo de luz del mundo sea cualquier cosa. Es un trabajo privilegiado, es un llamado. A través de la Escritura veremos que este hombre rico sabía. Llama Padre Abraham, le dice Padre Abraham conocía. Y la Escritura nos dice que también conocía la Biblia. Y nos dice que era pueblo de Dios. Porque a veces queremos decirle: Dios, es que yo te amo. No sé cuántas veces se lo he dicho, pero no me interesan tus asuntos. A veces queremos decir: Dios, yo te amo, pero lo que tú me dices no me importa. Tú, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, de los mundos, de los cielos, de las galaxias, de lo que yo ni me imagino que he creado, el que lo sabe todo, háblale a otro, porque eso no es conmigo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora dígale a su hermano que está allá al lado: ay, ay, ay. Dígale: te dije que no vinieras hoy. Dice: en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormenta vio a Abraham y a Lázaro en su seno. No había nada que exigirle a Lázaro. No le dieron nada, no había que exigirle. Pero hay a quienes Dios les da inteligencia, capacidades, virtudes.
dinero. Pecado criminal, según la palabra de Dios, que eso sea para uno solo. Que sepas bendecir a otros y no, yo, predicar, ¿por qué voy a predicar? ¿Por qué? Yo me quedo en mi casa viendo televisión, acostadito con mi esposa, feliz de la vida. ¿Por qué voy a pastorear? ¿Qué gano yo con eso? No, vale, yo me voy a quedar en mis cosas, en mis asuntos. Según la palabra de Dios, teniendo yo este entendimiento, ese sería más pecado que robarme todo el dinero de Venezuela e irmelo a gastar en un helado allá en Nueva York. Porque el diseño de Dios, iglesia, está para que nosotros demos a otros. Somos dadores. Dios te ha llamado a ser un dador. Es un principio espiritual. Yo no me imagino a este rico, le digo el rico, este calificativo porque así lo llama la Biblia, no estoy calificando nada. Pero después de hacer banquete dice todos los días pasarle por encima a Lázaro. Yo creo que por misericordia, porque le sobraba, ven acá, vamos a bañarte, vamos a cambiarte la ropa, vamos a hacerte ministerio de ayuda idónea con la pastora Yarixa, vamos a alimentarte, de ayuda social, perdón, ayuda idónea con el pastor Euclides. Vamos a aplicarte el ministerio aquí. Total, me sobra, hago banquete todos los días, agarra ahí. Eso es lo lógico para nosotros, pero para mucha gente no lo es. Para mucha gente, yo estoy en mis cosas, no me importa nadie más. Y resulta que Dios te da para que des. Dios nos bendice para que bendigamos. Dios nos bendice para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Nada nos los vamos a llevar. Ni inteligencia, ni capacidades, ni sabiduría, ni dinero, ni ropa, ni nada. Volveremos al Padre desnudos como llegamos a este mundo. Entonces, Lázaro entra en desesperación. Ya después que la Biblia dice que mientras estés vivo tienes la oportunidad. Mientras usted esté vivo, usted tiene la oportunidad de hacer lo que Dios está diciendo que tiene que hacer. Y cada uno de nosotros tiene un proceso muy diferente. Yo tengo mi proceso. Usted tiene su proceso. Y todos son procesos. Aquí nadie va de gratis. Ay, es que yo quisiera tener la vida de... No, usted no sabe lo que tiene la vida de tal. La suya es maravillosa. Solo te falta caminar en fe. Usted camina en fe y va a ver las maravillas de Dios. Mientras no caminas en fe, vas a ver la crisis venezolana. Cuando empieces a caminar en fe, vas a ver la gloria de Dios. Seguimos leyendo. Y dice, y él dando voces dijo, Padre Abraham, ¿cómo le dijo? Diga conmigo, Padre Abraham. Este hombre conocía la palabra de Dios. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo, acuérdate, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro sus males, pero ahora él es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, una cima al revés, de profundidad, que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Diga conmigo, no pueden. Mientras hay vida hay oportunidad, diga. Mientras hay vida hay oportunidad de arrepentirse. Mientras hay vida hay oportunidad de cambiar. Mientras hay vida
oportunidad de caminar en fe mientras hay cuerpo físico. Después ya no hay oportunidad. Entonces tenemos que dejar de estar la vida viendo a ver cómo lo hace Chuchito, para ver si Chuchito le va bien o no, o Chuchita, y copiando malas mañas de todo el mundo. Las mujeres copian las mañas de las peores. Me preocupa cuando todas las mujeres se ríen así. Y los hombres se ponen a ver, aquel es el más corrupto, yo voy a ser más corrupto que él. ¿Y quién le cree a Jesús, pues? ¿Habrá alguien que le crea a Jesús? Como dice la palabra de Dios, ¿se encontrará fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios? Fíjate, ya no hay oportunidad, le dice Abraham. No se puede ir ni de allá para acá, los muertos no van a pasar de este lado, ni de allá para acá, ni de aquí para allá, ni nada. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Qué le está advirtiendo? Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre. Le dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ya va, pero es que a Moisés y a los profetas tienes, se refería a la Torá, a la Biblia. Tú tienes la palabra de Dios. Oigan la palabra de Dios. Le dice, pero le dice el rico, no, padre Abraham, no. Es que si alguno se levanta entre los muertos, entonces ellos sí se arrepentirán. Y es aquí donde viene la ignorancia de muchos, porque este era un hombre del pueblo de Dios. Le dice a Abraham, padre. Y es donde vienen algunas de las personas que piensan que hacen falta milagros, no sé qué, teorías religiosas, me voy por aquí, me voy por allá, ¿será este el camino? ¿No será este? Le dice, no. Abraham le dice, ya va, ustedes tienen la Biblia. Ustedes tienen la palabra de Dios. Le dice, no, si se levantan los muertos, si aparecen fantasmas, si consultamos con un brujo, si leemos la mente, si hacemos algo, ellos se van a arrepentir. Y le dice a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, que es la Biblia, si no le hacen caso a la palabra de Dios, que es un diseño. Cuando uno analiza la Biblia, miles de años de conformación y todas con una sola línea. Diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo. Solo cuando alguien ha hablado con el Espíritu Santo, ha sido guiado por el Espíritu Santo, sabe cómo la Biblia pudo haber sido hecha. Le dice, si ustedes no le paran a la palabra de Dios, ni que se levanten algunos de entre los muertos, los van a persuadir. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia se lee con fe, es una espada de doble filo. Pero ¿sabes qué? Y esto le pasa mucho a los seguidores de brujos y a los seguidores de chamanes y de sectas y de todo este tipo de cosas. Al principio es una emoción, no, si este es el camino. Pero cuando empiezan a ver las debilidades de la gente y de las cosas, ay, no, entonces aparece otro por allá, no, aquí sí es el camino, me voy por aquí, este es el camino. Y entonces viene el que lee las cartas y dice, por aquí es el camino. Y entonces después aparece el brujo que fuma el tabaco y dice, es que este es el camino. Y aparece el que lee las cartas por la televisión, aquel es el camino. Y sale la secta satánica, no, sí, ese es el camino. Y va de desilusión y desilusión y desilusión y desilusión.
y de un lado para otro. Perdiendo su vida. Abraham le dice, es que si no logra entender la Biblia y caminar en fe, si no obedece la palabra de Dios que es, no hay Biblia como la Biblia. Lea cualquier libro de religiones. Puras loqueras. Yo me he puesto a leerlas. Porque yo también recorrí mucho. Me puse a estudiar muchas cosas antes de llegar a los pies de Cristo. Recuerdo, una de esas andaba por ahí y vi una iglesia por allá evangélica. Y yo dije, si ese Dios es real me va a llamar. No tardó ni mira. Yo creo que en una semana ya yo estaba a los pies de Cristo. Y yo andaba por ahí predicando al diablo. Porque nosotros no servimos a un muñequito. Te estoy diciendo, iglesia, camina en fe. Dios es real. No servimos a una estatua, Dios es real. Pero hay un principio espiritual que el primer paso lo doy yo. Y el segundo lo da el Señor, porque la tierra y las cosas que se gobiernan en la tierra las gobernamos nosotros. Aquí no puede haber nada espiritual, ningún ente espiritual. Usted siente una molestia en su casa, usted lo echa afuera. Que gobierne la tierra, porque la tierra fue para nosotros. La tierra es nuestra. La gobernamos, la conquistamos. Así es el diseño de Dios. Y a través de la oración introducimos a Dios. Amén.